Unseen Realities in Your Mouth. 57. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. La boca y las realidades invisibles. Hemos comenzado la serie sobre la mente. Nosotros conocemos la mente es la parte de nuestra constitución del hombre que razona, piensa, dispone y toma decisiones, es el centro de nuestra conciencia, de nuestra personalidad, nuestras inclinaciones morales y nuestros sentimientos. La mente es el centro de todas nuestras batallas. Todos como humanos experimentamos pensamientos que nos manipulan y nos controlan. Los pensamientos que invaden nuestra mente aparecen de la nada, y nos llevan al fracaso y nos avergüenzan porque controlan nuestra mente. Todos hemos experimentado pensamientos abrumadores de ansiedad recorriendo por nuestra mente, amedrentándonos con temores sobre lo que está sucediendo o que nos podría suceder. Por eso, anhelamos paz mental. Según la Biblia, vivir una vida llena de ansiedad o de paz depende de los pensamientos que gobiernan nuestra mente. En Proverbios 4:23, dice, que tengamos cuidado de lo que pensamos, porque nuestros pensamientos gobiernan nuestra vida. Tener cuidado de lo que pensamos controla nuestra vida, porque nuestra vida está dominada por nuestros pensamientos. No podemos evitar que los pensamientos fluyan por nuestra mente, si elegimos en qué pensamos y nos enfocamos para aprender a controlarlos. Si dominamos nuestra mente tendremos como resultado la paz mental. Paz mental es la libertad de pensamientos o emociones dominantes que batallan en nuestra mente. La clave para controlar nuestro pensamiento renueva nuestra mente. El apóstol Pablo dijo que como cristianos deben experimentar la transformación, mediante la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2. Pablo escribió que las personas que han experimentado transformación total, se convierten en seguidores de Jesús, reciben la vida eterna por el Espíritu de Dios que mora en ellos, convirtiéndoles literalmente en hijos e hijas de Dios por el nuevo nacimiento. Juan 1:12 y 13. Todos los que han renovado su vida tienen nuevo nacimiento, han pasado de muerte a vida. Primera de Juan 3:14. Han sido librados del reino de las tinieblas, y traspuestos al reino de Dios. Colosenses 1:13. Los que han renovado su manera de pensar, se han convertido en personas nuevas. Ya no son los mismos, porque la vida anterior ha pasado y la vida de Cristo, la nueva vida ha comenzado. Segunda de Corintios 5:17. Pablo, que la transformación, el resultado de tener una mente renovada. La palabra griega traducida, renovar, significa una renovación cualitativa. En Romanos 12:2, dice, que se necesita un cambio completo de mentalidad para que toda nuestra actitud mental cambie, y sea transformada por la palabra de Dios. Renovar la mente, es cambiar nuestra perspectiva mental. Esta acción, no ocurre automáticamente, necesitas la ayuda de Dios. Romanos 12:2. Solo Dios puede transformar nuestra vida cambiando nuestra manera de pensar. Dios, con su Espíritu nos ayudará a renovar nuestra mente, siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. En esta conferencia, comenzaremos a analizar algunos detalles específicos de nuestra participación en esta renovación. El primer paso para renovar nuestra mente, es darnos cuenta qué cosas deberíamos pensar para cambiar nuestra manera de vivir. La Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55:8 y 9. Todos crecimos en un mundo de rebelión contra Dios nuestro Todopoderoso, por eso, hacemos todo lo contrario a su santa voluntad. Desde que nacimos, todo nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, perspectivas, personalidad, capacidad de razonamiento, e inclinaciones morales de conciencia han sido moldeados por este mundo. Como cristianos, debemos expresar nuestro carácter y comportamiento conforme al modelo de Cristo. Romanos 8:29. Primera de Juan 2:6. Nuestro carácter y comportamiento reflejan quiénes somos, qué pensamos y si verdaderamente estamos comprometidos con Jesús. Cuando no pensamos como Él, nuestras acciones expresan todo lo contrario. El mundo
El sistema o el orden actual de las cosas, no solo es contrario a Dios, sino que nos presiona constantemente para vivir y actuar de maneras contrarias a la voluntad de Dios. Examinemos estos pasajes de las Escrituras. En 1 de Juan 5:19, dice, sabemos que el mundo que nos rodea está bajo el poder y el control del maligno. En Efesios 2:3 dice, en el pasado, ustedes siguieron los caminos de este mundo y obedecieron al diablo, que gobierna este mundo que tiene poder sobre todos los que no obedecen a Dios. En Efesios 4:18, dice, las personas que están separadas de Dios, tienen el entendimiento entenebrecido porque están separadas de la vida de Dios, debido a la ignorancia que hay en ellas. En 1 de Pedro 4:4, dice, tus antiguos amigos se sorprenden porque te ven que ya no participas de las obras tenebrosas de las tinieblas. Para tener transformación, necesitamos entender que nuestro carácter, así como nuestra forma de actuar es el resultado de la realidad, de cómo pensamos y vemos las cosas. Lo que creemos y percibimos de la realidad se basa en la información que has recibido de este mundo a lo largo de nuestra vida. Toda la información que ha moldeado nuestra visión de la realidad, ha llegado a nosotros, a través de los sentidos físicos, principalmente nuestros ojos y oídos. Todo lo que vemos y oímos deja huella en nuestra vida. Todos nuestros sentidos están sometidos a nuestros pensamientos. Todo lo que hacemos y hablamos es producto de lo que pensamos. Muchos de ellos están sometidos a las realidades invisibles. Nuestro Dios Todopoderoso, invisible, preside un reino invisible poblado por seres invisibles de ángeles. Pero, Satanás y sus secuaces residen en este reino invisible y trabajan con sus emisarios visibles. Dios es el Rey eterno, invisible y eterno. 1 de Timoteo 1:17, Él creó todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, sean reinos, gobernantes y autoridades. Colosenses 1:16. Podríamos dedicar una serie entera al reino invisible, pero por ahora, consideremos que el reino invisible es antepuso al visible. Lo invisible puede afectar lo visible, pero restaurará lo visible, es decir, todo lo que Dios quiso que nosotros fuéramos antes de que la humanidad fuera dañada por el pecado. Dios nos da acceso al reino invisible a través de su palabra, en las Escrituras. Cuando Jesús ora a Dios Padre, dijo, tu palabra es verdad. Juan 17:17, aquí la palabra griega traducida como verdad, tiene la idea de la realidad profunda, no una apariencia. La palabra de Dios tiene los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios revelan su mente, su visión de lo que es realmente verdadero y perfecto. Mientras el ejército avanzaba, Eliseo oró, oh Señor, abre sus ojos y haz que vea. El Señor abrió los ojos de su sirviente, y cuando levantó la vista, vio que la ladera que rodeaba a Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Segunda de Reyes 6:16. La respuesta de Eliseo se basó en ver las realidades invisibles, la ayuda y protección de Dios en medio de las circunstancias, porque Eliseo tenía una mente renovada. No miraba las cosas como un hombre común y corriente los ve. Tenemos que aprender a ver las cosas tal como realmente son. El resultado final, Eliseo y el sirviente, no sufrieron daño y todo el ejército sirio fue hecho prisionero. Segunda de Reyes 6 del 18 al 23. En este incidente, vemos dos respuestas diferentes basadas en distintas perspectivas de la realidad. Eliseo, con la mentalidad celestial, vio y reconoció que la realidad es más allá de lo que humanamente vemos y entendemos. Su siervo tenía una mentalidad terrenal, por eso solo le interesaba lo que podía ver y sentir. Eliseo obtuvo la información del reino invisible en las Escrituras, en los tiempos de los profetas en Israel que servían como pastores y maestros. Su principal función era exhortar al pueblo de Dios a obedecer su ley, su palabra escrita. Miremos algunos pasajes escritos en la época de Eliseo. En Salmos 91:11, dice, porque Dios ordena a sus ángeles que nos protejan donde quiera que vayamos. En Salmo 34:7, dice, el ángel del Señor acampa a todos los que le temen y les defiende. Numerosos relatos de la liberación sobrenatural de Dios a su pueblo. Eliseo también vislumbró el reino invisible cuando su maestro y mentor, el profeta Elías, fue llevado al cielo en un carro que descendió del cielo, y en él fue arrebatado en las nubes. Segunda de Reyes 2 del 1 al 11. Nuestra mente se renueva y nuestra visión de la realidad se clarifica, y cambia al leer la palabra de Dios. Esto sucede, luego reflexionar sobre lo que dice, cuando tomamos tiempo para conocerla y obedecerla. El apóstol Pablo,
escribió una carta a los cristianos que estaban sufriendo serias presiones y persecución para abandonar su fe en Jesús, burlas, palizas y pérdida de bienes. Hebreos 10 del 32 al 35. El propósito de la carta de Pablo era exhortarlos a no ceder, sino a permanecer fieles a Jesús. Observemos una declaración de Pablo. En Hebreos 13 del 5 al 6, dice, porque él mismo dijo, no te dejaré ni te desampararé. Para que podamos decir con valentía, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me pueda hacer el hombre? Pablo, citando Deuteronomio 31 del 6 al 8, dice, cuando Dios prometió acompañar a Israel al entrar en su tierra ancestral de Canaán para establecerse, enfrentaron obstáculos formidables. En Mateo 6:25, dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. En Mateo 6:32, dice, porque su Padre Celestial sabe de las cosas que necesitan. En Mateo 6 del 26 al 29, dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Consideren a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Nuestros sentidos, la vista y el oído, funcionan automáticamente y constantemente absorbiendo información. Nosotros razonamos y sacamos conclusiones basándonos en la información que recibimos. Cuando vemos una posible carencia en nuestras circunstancias, y se activa un proceso automático, los pensamientos empiezan a fluir y surgen las emociones. Es allí, cuando empezamos a sacar nuestras conclusiones sobre las situaciones que estamos pasando, basándonos en lo que vemos y en los pensamientos y sentimientos espontáneos que estos problemas nos generan. A veces, empezamos a preguntarnos, y razonar humanamente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo conseguiré comida, ropa y refugio? Hay que tener cuidado, si seguimos así moriremos olvidados durmiendo en cartones en la calle. No podemos detener el proceso, pero sí podemos cambiar la forma de pensar y ver las cosas. En las enseñanzas, Jesús nos da el secreto de cómo controlar nuestros pensamientos y emociones. En la Biblia del Rey Santiago, en Mateo 6:25, dice, no te preocupes, no tienes por qué estar intranquilo. La palabra griega que se traduce para preocuparse, aquí en las traducciones más modernas, en realidad significa no estar ansioso por algo. Esta palabra proviene de una palabra que tiene idea de distracción, o de información de lo que dicen nuestros sentidos. Lo que vemos y oye nos puede distraernos, de ver las realidades invisibles y la verdad de Dios. Jesús dijo, cambia tu mente. Cambia tu forma de ver las cosas, concentra tus pensamientos en cosas buenas, observa las aves, considera los lirios. Mirar y considerar, significan más que ver con los ojos físicos, implican la idea de observar para aprender, pero observar con atención. En otras palabras, tenemos que tener información sobre la realidad, tal como Dios los ve. Si Dios cuida de las aves y las flores, ¿cuánto más no me cuidará a mí? Tengo que contrarrestar mis pensamientos degenerados de lo que ves con la verdad de Dios, basándome en cómo son las cosas realmente. Es fundamental cambiar el enfoque no como razonamos humanamente, sino controlando en nuestras circunstancias, pensamientos y emociones con el mandamiento de Jesús. No os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos y qué vestiremos? Mateo 6:31. En lugar de centrarte en lo que vemos y sentimos, empecemos a hablar conforme a la verdad y realidad de Dios. Mi Padre ve y sabe lo que está sucediendo en mi vida. Él está conmigo y cuida de mí. Esto fue lo que hizo Eliseo. Cuando las abrumadoras adversidades sucedían en el ambiente natural, Eliseo le dijo a su siervo que hay más de nuestro lado que del lado del enemigo, para ayudar a su siervo a cambiar de vista a las circunstancias, sino conforme a la visión de la realidad. Tenemos mucho más que decir acerca de estas cosas la próxima semana. Por ahora, consideremos estos principios antes de terminar. La mayoría de nosotros hemos escuchado que debemos poner y mantener la mente en las cosas celestiales, no en las terrenales. ¿Cómo podemos hacer esto, si vivir en este mundo llenos de distracciones, desafíos y responsabilidades? Tener la mente celestial, o tener la mente de Cristo, no significa pensar que estamos en las nubes en medio de ángeles que tocan sus arpas, no significa que pasemos 6 horas al día orando, significa que te das cuenta y creemos que existe, y nos movemos en una realidad más grande de lo que vemos y sentimos, y que esta nueva perspectiva es nuestra nueva forma de vivir. Todos tenemos momentos cuando nuestros pensamientos y emociones vuelan.
al salir al trabajo, al enfrentarse a una situación difícil, al abrir una carta que trae malas noticias, sin reconocer el lenguaje de Dios confesándolo con la boca. Señor, te alabo y te agradezco porque reconozco que lo que estoy pasando, no es más grande que tú. Te alabo y te agradezco porque tu poder y ayuda vienen de ti, porque tú me ayudarás a superar todas estas pruebas hasta que me saques de aquí. Te alabo, te adoro y te exalto, Señor. Pensar así, no siempre es fácil, sin embargo, esta es la clave que sirve para poder controlar y renovar nuestra mente. Tenemos que fundamentar nuestros pensamientos en las realidades invisibles de Dios, saber que Él está conmigo y yo en Él, que, en medio de las tareas y pruebas de la vida, lo único que necesitamos es reconocerlo y alabarlo con la boca, porque Dios obra así, y esta es la parte fundamental para la renovación de nuestra mente. Bendiciones. Diana.